aislar. Gracias a todos por la invitación y bueno, quisiera iniciar y bueno, pues está abierto a preguntas, como bien dijeron, si hay la oportunidad de poder hacerlo. De no ser así, bueno, pues al final estarán contactos, estoy abierta para ustedes de lo que... Bueno, en realidad el tema, primero agradecer a la FEFARVEN la invitación en poder transmitir un poco del trabajo que estamos haciendo en la universidad en relación a la polifarmacia y al uso racional de medicamentos y importancia del gremio. Bueno, voy a iniciar hablando precisamente del contenido general, el cual va a estar dividido en 6 puntos, que los voy a ir hablando y tocando de una manera, espero que sea comprensible para ustedes y que de todas maneras podamos hablar y abarque lo más que se pueda. El primer punto, en realidad, hablar del programa de farmacia y cosmética social en el cual la universidad estamos trabajando con la importancia en el uso racional de medicamentos, que es el tema eje de esta presentación. Y cómo se aplica la polifarmacia, que es en un sector de la población, donde hemos estado en los últimos años trabajando con personas que tienen este síndrome o que tienen o adquieren o toman una gran cantidad de medicamentos simultáneamente. Y es por eso que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud nos da la pauta para comunicarnos con, pues, con las personas a las que nosotros estamos trabajando, que son principalmente los pacientes. Y sobre todo evitar y hablar sobre este tipo de conversaciones para poder evitar el uso irracional de medicamentos como término y bueno, pues continuar con el trabajo que tiene este programa de farmacia social en donde difundimos el uso racional de medicamentos. No puedo iniciar sin hablar que este programa creado precisamente de iniciativa personal y apoyado por la universidad, habla precisamente de la farmacia y la cosmética social, su relación en la salud. Este programa, en realidad, nos permite, como tal, tener una campaña informativa continua en donde a la población se le tiene que pues hablar de los medicamentos de una manera sencilla, por lo cual se educa fuerza mediante prácticas y mediante temas presentados en lugares, nos acercamos, salimos de la universidad a la población para poder difundir y sobre todo que este programa sea actual, que siempre estemos haciendo adaptaciones y el eje principal es hablar del uso racional de medicamentos, por lo cual hablo que en el 2016 este programa fue por iniciativa con la universidad acerca del uso racional de medicamentos, por lo cual se crea el programa de farmacia social. Posteriormente, se conoce que los cosméticos de higiene personal van a ayudar y qué mejor nos demostraron en la pandemia la importancia de la higiene personal como prevención de infecciones, donde el jabón en su momento o el jabón o la higiene personal se vuelve un protagonista importante en la prevención. Por eso nos enfocamos inicialmente a la población infantil, a niños, a escuelas preescolar que nosotros le llamamos, a hospitales, a orfanatos, en donde se le daba, nos acercábamos a hablarle precisamente de que los medicamentos son los aliados, utilizando información accesible para que la población de esa edad pudiera entenderlos. Pero el programa, pues, se fusionó estos dos a la vez y en el 2018 nos unimos para hablar precisamente con población ya de mayor edad y fuimos a lo que nosotros, a las escuelas que le llamamos aquí en México educación primaria básica, en donde a los niños antes de entrar a
a otras, a escuelas con mayor grado de conocimiento, bueno, pues en las edades de niños, básicamente hasta los 12 años, trabajamos y participábamos con eventos y precisamente pláticas. Después, al ser una universidad, pues nos enfocamos a la población adulta joven, que son nuestros alumnos, y la población adulta de mayor edad, porque pues como profesores y tenemos trabajadores nos enfocamos principalmente en población universitaria, pero pues vino como todos el cambio y la adaptación, y este programa precisamente tiene su punto de adaptación y mejora, donde en el 2020 continuamos trabajando y 2021, porque la universidad en realidad todo 2020 y 2021 trabajamos de manera virtual, nunca paramos. Eso fue uno de los recursos. Nuestros alumnos nunca dejaron de tener clase, pero nos protegieron realmente tanto a la población del alumnado como los profesores y como los trabajadores, y hasta en este año donde empezamos ya a presentar, ya dejamos la virtualidad, como decimos, y este programa se fue adaptando hasta toda la población, y sobre todo la población de los adultos mayores, en donde ingieren una gran cantidad de medicamentos, por lo cual es importante la polifarmacia. Bueno, pues, ¿qué edades de la población usan los medicamentos? Pues antes de nacer precisamente, pero durante la infancia, todas las etapas como niñez, juventud, adultez y lo que nosotros queremos llamar plenitud, porque esa es en una edad de llegar a esta edad, bueno, donde las personas pues, nos sentimos plenos, pero definitivamente para continuar en un estado, una forma de calidad, una buena calidad de vida, pues requerimos muchas veces de combatir enfermedades. Es por eso que el uso racional de medicamentos en la población adulta, y sin importar que toda la población, se requiere de conocer y que se manejen los medicamentos adecuadamente. Es por eso que nosotros nos acercamos, y el programa de Farmacia y Cosmética Social es una campaña informativa y constante, donde el método que les había mencionado, ERDA, que es educar a la población, reforzar ahí mismo con preguntas, con dinámicas, con imágenes accesibles, y difundir y actualizar. Esto nos acercamos precisamente a las salas de espera, en donde, bueno, no sé, en Venezuela, pero en México llegan a tener una gran cantidad de tiempo en que se tienen que esperar, sobre todo en hospitales públicos, se tiene que esperar en las salas y en los hospitales, pues precisamente para tener consulta, y pues ahí era nuestro cliente cautivo. Entonces nos escuchaban y participaban, y al final, bueno, les dábamos una información para que se llevaran a su casa. También nos acercamos a escuelas, como había mencionado, escuelas primarias de educación básica superior, que nosotros le llamamos secundaria, y bachillerato. También nos fuimos acercando a escuelas públicas y privadas, y bueno, en nuestra universidad con temas de medicina que iban adaptándose a las diferentes escuelas y edades. También nos acercamos a agrupaciones civiles, a donde se reúnen las personas que tienen que en México les llamamos adultas mayores o de la tercera edad, o adultos en plenitud, en donde se reúnen para convivir, para tomar clases, para tener actividades, y sobre todo ahí recibíamos una gran respuesta y aceptación en este tipo de programas donde nos presentamos. Entonces, este programa permite ayudarnos a pues en cierta forma a difundir y hablar de la importancia del uso racional de medicamentos, el cual es conocido por muchos de nosotros, pero no se le ha dado o no se le da a veces ese reconocimiento. Y tan así que en 1986 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tuvo una reunión
donde se hicieron una conferencia de expertos de uso racional de medicamentos y se estableció desde esa fecha muchos de los puntos en este documento, menciona todas las bases del uso racional de medicamentos y el papel tanto del gobierno, de las instituciones, con las legislaciones, pero el papel de nosotros como farmacéuticos, los involucrados, todos los profesionales como son los médicos, enfermería, y ahí viene una lista muy grande hasta la industria, y el principal factor es educar y que el paciente tome su responsabilidad, porque el usar racionalmente el medicamento somos muchos los protagonistas para que se lleve a cabo adecuadamente. Entonces, su definición de uso racional, bueno, pues habla precisamente de que los pacientes deben de recibir apropiadamente, de acuerdo para sus necesidades clínicas, la dosis ajustada, son personalizadas, eso lo hacen realmente y se debe hacer en la consulta, y esa situación debe de ser particular. ¿Para qué? Informarles que deben de tomar el periodo adecuado de tiempo y que la idea, obviamente, social es de que pues tenga un costo accesible para ellos y que sea bueno para la comunidad. Esa es la definición de uso racional de medicamentos, y cada uno de nosotros, pues, en nuestro papel, ya sea en la industria farmacéutica, pues obtener medicamentos que sean de calidad. ¿En qué consiste entonces el uso racional del medicamento y cómo nos comunicamos entre profesionales? Bueno, la situación, pues debe de haber una enfermedad, la cual ya sea que vaya directamente con el médico, que él es el encargado de extender la receta médica o como le llaman ustedes, recipe médico, donde se debe de decir claramente, no sé si sucede, pero a veces no se escribe tan claramente y las indicaciones luego no son tan claras, pero deben de seguir, el paciente debe de entender esas indicaciones, seguir un tratamiento a las horas adecuadas, completar ese tratamiento, no abandonarlo, apegarse al tratamiento y tomar con agua y a los horarios que sabemos que pueden ser afectados, ya sea antes o después. Si todo esto se lleva a cabo de una manera adecuada, pues el paciente va a recuperar la salud precisamente, y con ello pues su calidad de vida. Este tipo de información es lo que se le va mostrando, y lo retomé de las presentaciones y póster o carteles, en el cual los alumnos le dan transmiten la información al personal que está atendiendo. Entonces, la importancia de todos y cada uno de nosotros como profesionales de la salud, tanto el médico, la enfermera, el paciente, y nosotros en nuestro gremio, en que tenemos una mayor cantidad de actividades, porque podemos trabajar directamente en las farmacias, en los laboratorios farmacéuticos, en la academia, en la industria, en la investigación, donde tenemos las características de, bueno, existen muchos nombres, ¿no? Cada país tiene sus profesionales, pero en realidad, pues todos seríamos, como el término común, farmacéutico o farmacéutica, en donde fabricamos, se dispensa o se hacen análisis para apoyar al paciente. Entonces, la parte importante que quisiera mencionar del uso racional de medicamentos es precisamente la parte de polifarmacia. ¿Por qué es importante en la edad? Bueno, la polifarmacia, sabemos que cuando ya una persona pues tiene una mayor incidencia de enfermedades, es porque realmente pues hay un desgaste generalizado en el organismo, por lo cual tienen más de 2 enfermedades y cada una de ellas tiene un tratamiento específico. En el 2014 la Organización Mundial de la Salud le dio la característica de síndrome geriátrico a la polifarmacia, debido a que esta población en especial tienen o presenta 3 o más enfermedades, por lo cual tiene que usar concurrentemente 3 o más fármacos. De ahí que esta medicación de las personas mencionamos tercera edad, o como lo mencionen ustedes o los identifiquen en su país,
es que deben de tener un consumo habitual y ya que deben de tomar esos medicamentos. A veces o en ocasiones, por falta, por desconocimiento o falta de comunicación, ingieren todos a la vez en la mañana o en la tarde y pues sabemos las consecuencias que pudieran o que deben de tener sobre todo esta población que ya está realmente afectado el organismo y debido a eso pueden provocar algunas complicaciones o agudizarle o enfermedad o, ¿por qué no?, aparecer algunas enfermedades que son provocadas precisamente por la ingesta de medicamentos, de mayor número de medicamentos. Entonces, la comunicación que se les menciona es precisamente identificar, que la persona se identifique que si tiene este síndrome. Y decir precisamente que debe haber una mayor comunicación en el caso con el médico para indicar cuando se presenta con un especialista, de indicarle qué medicamentos está tomando para que ellos en un momento determinado el especialista pues se utilice a lo mejor el medicamento que lo está tomando, pues cambiar la dosis o eliminar para que no haya con el objetivo principal de controlar o de orientar al paciente. Entonces, en el caso de la polifarmacia, en donde se ingieren 2 o más medicamentos, se les recomienda que no que no ingieran de manera simultánea, sino que sigan el proceso o la recomendación. En el caso que muchos de ellos no lo siguen, pues a hacer una orientación, y ahí es nuestro papel como farmacéuticos, el poder orientar, y en este caso el programa les permite orientar el uso racional de los medicamentos para que recuperen la salud, para que recuperen y sobre todo esa orientación, porque muchas veces cuando no hay esa orientación, bueno, pues puede haber interacciones entre los mismos medicamentos, interacciones con alimentos, y pues esa orientación puede provocar pues algunos otros problemas que, bueno, sabemos que pueden suceder. Y por lo cual la polifarmacia como tal, o como nosotros tenemos que mencionarles en qué consiste y sobre todo incentivar a las personas a que deben de acudir a la consulta del médico. ¿Sí? Y que esto es algo que es el punto principal en el uso racional de medicamentos, el cual tiene que haber una revisión de un facultativo que conozca y que pueda tomar la decisión de qué medicamento. Por lo cual, la importancia del uso racional de medicamentos es evitar la automedicación para que se mantenga o se amplíe esa comunicación del paciente con el médico, que le debe de informar qué medicamentos está tomando y sobre todo, antes de ser utilizados, debe de conocer el médico que va a atender qué medicamentos o sea, que tienen o que ya han estado tomando durante más tiempo, y lo más importante, que muchas veces que se apeguen al cumplimiento de la atención del tratamiento, porque pues sabemos que farmacológicamente a la tercera o cuarta toma ya empieza a mantenerse el efecto terapéutico en la ventana terapéutica, y pues dejan de tomar el medicamento, y pues de ahí que el tratamiento no lo terminan, y bueno, esto se queda en el botiquín familiar, y ahí viene otro problema posterior de la automedicación, porque bueno, se quedaron ahí sin tomar o cumplir el tratamiento. Por lo cual también debe de ser muy claro en relación a cuándo se deben de tomar los medicamentos, si son entre comidas o antes o después, y cuánto tiempo antes o después se debe de administrar, porque sabemos que en un momento determinado esto puede afectar también la farmacocinética o no tener el efecto terapéutico adecuado, precisamente porque afecta esta situación. Y bueno, la parte interesante también es que muchos de los medicamentos se guardan y se reutilizan, ¿no? Y sobre todo fomentar esa parte de que los medicamentos caducos pues no sean
ni vertidos al basurero, sino que en algunos, ya en México, algunas farmacias hay algunos contenedores en donde pueden ir a depositar esos medicamentos para que puedan en un momento determinado no contaminar la basura o nuestras aguas o la tierra en el caso de que se queden ahí los medicamentos en la basura común, por lo cual también pues en el caso durante el tratamiento almacenarlos adecuadamente para poder no afectar su estabilidad durante el tratamiento o la toma, y sobre todo algo que parecería común decirlo, pero que se debe de tomar los medicamentos con agua, y no nada más con un vaso de agua simplemente, o no con un trago, o muchas veces que tan difícil es tomar agua precisamente, entonces se confunde y toman con refrescos o con otras bebidas, o inclusive con bebidas alcohólicas, y bueno, a ver consecuencias. Esto es educación y realmente es importante también, pues, mencionar, porque muchas de las interacciones son porque se utilizan, o es muy común en la población utilizar infusiones de hierbas, que muchas veces de ellos pueden tener interacciones con los medicamentos o con el fármaco que se está utilizando, por lo cual se recomienda no ingerir, o avisar al facultativo, al médico, qué medicamentos están tomando, y que muchos de ellos ya están prohibidos utilizarlo con tés o con infusiones de hierbas, y sobre todo no mezclar con remedios caseros. O sea, yo sé que muchas veces existen remedios que pueden ayudar a coadyuvar o a sentirse mejor, por ejemplo, comidas calientes, algún tipo de alimento que nos reconforta, ¿no? Que nos hace sentir mejor. Sin embargo, muchos de ellos también pues pueden ser pues contraproducentes o afectar el tratamiento. Entonces, esa parte de educación y mencionarle a las personas nos ha llevado a muy buena respuesta, y ese contacto, pues sabemos que podemos trabajar como farmacéuticos, ya que nosotros pues no tenemos la facultad de poder recetar en México, simplemente en algunas situaciones muy especiales, pero no podemos recetar medicamentos. Entonces, todo esta nuestra responsabilidad, como tomar esa conciencia, es precisamente para favorecer como responsabilidades, y conocer cuál es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, ya que me limitan el recetar, pero puedo tener el contacto con los pacientes. Y ese es un factor muy importante que nuestros alumnos que han hecho servicio social se llevan en su vida profesional cuando están en el contacto con los pacientes. La verdad es algo interesante. Y bueno, pues, ¿qué profesionales estamos involucrados? Bueno, pues el médico, ya lo he mencionado, nuestra comunicación con el médico y el paciente es con la receta, ¿sí? La receta médica, y el farmacéutico, ya sea que surta, analice o dispense, pues va a tener ese contacto, y es ahí donde podemos ayudar en el caso de explicarles que si se debe de tomar con alimentos, que no, o qué medicamentos poder identificar si existe alguna interacción. Y bueno, pues el personal de enfermería, cuando, bueno, el paciente está, no está deambulando, por decir, o sea, que no es su responsabilidad y está en hospitales, pues es el que se encarga de la aplicación. Entonces, no hay que olvidar que la industria farmacéutica, y nosotros, en el caso de trabajar en ella, tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de la calidad del medicamento, para que el médico sienta o confíe que el medicamento que está recetando es de calidad. Por consiguiente, la industria farmacéutica debe de hacer todas las pruebas adecuadas para que la formulación entre los excipientes como el fármaco pues sean estables, y que siempre vigilando control de calidad para que ese medicamento sea de calidad, y sobre todo que se sigan las buenas prácticas de fabricación. Entonces, la industria, su papel es fundamental en
producir y obtener medicamentos de calidad, y pues en ello, en la industria, muchos de nuestra profesión trabaja. Entonces, es responsabilidad también del farmacéutico. ¿Cuál es esa relación? Bueno, pues todos y cada uno nos une el uso racional de medicamentos, porque en un momento determinado, pues todos somos o hemos llegado a ser pacientes, ¿sí? Entonces hay que entender y establecer esa comunicación en donde el centro es el uso racional de medicamento y cada uno de nosotros tiene que comunicarse y nos tenemos que comunicar entre nosotros. Muchas veces no existe esa comunicación y es por eso que este tipo de eventos o conferencias nos puede ayudar a mantener o a comunicarnos de una manera mucho más sencilla con el paciente, que a final de cuentas todos y cada uno de esas profesiones somos, al ser profesionales de la salud, pues nuestro deber es con el paciente. Entonces, ese medicamento, como mencioné, tiene que ser de calidad y ese medicamento debe de tener una confianza el paciente de que lo va a curar. Las relaciones existen, entonces el paciente tiene que hacer su función, su papel, por lo cual la relación médico-paciente se tiene que dar. El paciente tiene que comunicarse adecuadamente con el médico y esa comunicación es mostrarle o interpretar los síntomas de una manera clara, ¿sí? Diciendo dónde o cuándo o con qué frecuencia tiene ciertos síntomas, porque eso va a ser importante para que el médico haga un estudio y sepa qué medicamento o cuál es el tratamiento. Y sobre todo que el paciente esté consciente que tiene que cumplirlo. Sí, ese es un papel importante a término, iniciarlo y terminarlo para que pueda no tener consecuencias. Otra cosa que sucede es que sí debe de adquirir la receta o que lo menciona en el recipe, porque muchas veces se quedan con la receta o no la surten y pues esa se quedó a la mitad, ¿no? El tratamiento o ni siquiera se inició o como había dicho, se va guardando y pues mientras es responsabilidad del paciente almacenar adecuadamente el medicamento para que esos esfuerzos que se hicieron en la calidad y desarrollo pues no se vean afectados en la estabilidad y que pueda tener una buena calidad ese medicamento. Esas serían las responsabilidades del paciente en el uso racional de medicamentos. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? Es obligación del médico comunicarse de una manera adecuada, empática y directa con el paciente para que esa comunicación pueda el paciente otorgarle, como había dicho lo anterior, que los síntomas sean claros de una manera clara y preguntándoles directamente qué tipo de dolor, dónde, si es punzante, si arde, toda esa información que requiere para saber precisamente y que se dé esa consulta. ¿Sí? La consulta es muy importante donde se debe de tomar el tiempo para poder hacer un estudio clínico, en el caso si ya se conocen o es la primera vez, tienen que tener un historial, un estudio clínico previo para que el historial médico va a ayudar mucho a que el médico en la consulta sea mucho más breve. Esa debe de no saltarse la auscultación, debe de tocar al paciente, debe de identificar los signos vitales y los primeros características que muchas veces esos son datos importantes para poder identificar esos síntomas y sobre todo apoyarse precisamente en los farmacéuticos clínicos o químicos clínicos, como pues con los análisis previos. Eso va a ayudar precisamente a identificar y sabemos todos que el no hacer esas pruebas ha habido por eso un gran problema en la resistencia de antibióticos
porque no se utilizan ciertos análisis para poder tomar la decisión de qué antibiótico puede ser más efectivo. Entonces, no se apoyan en esa parte y es importante que exista esa comunicación. ¿Para qué? Pues para que el diagnóstico sea lo más adecuado y la prescripción, por consiguiente, sea, como habíamos dicho, personalizada de acuerdo a todo el estudio previo que se realizó en la consulta. Es por eso que el médico debe ejercer esa responsabilidad en la comunicación. Otro importante, bueno, pues que en la parte de enfermería o el enfermero en el uso racional del medicamento, pues puede suplir o apoyar o sustituir precisamente al paciente en su ingesta, en lo que le llamamos régimen de dosificación, en donde se le debe de muchas veces, si él no está consciente, pues darle adecuadamente al tiempo y forma en el caso que esté hospitalizado o ayudarlo en la aplicación de ese tratamiento y sobre todo pues ser realmente ordenado y en el caso de hospitales, pues no evitar esos errores que pudieran existir por aplicación de diferentes, debido a que llegan enfermos simultáneamente en el hospital, entonces pues deben de cuidar realmente ese régimen de dosificación en el paciente o si no, el papel del paciente debe de tomarlo como tal. Y bueno, nuestra función como farmacéutico, pues nosotros tenemos limitaciones en la parte de recetar, al menos, aunque muchas veces nosotros sabemos, hemos visto como pacientes, a veces nos damos cuenta que o que la dosis no es adecuada o que tal vez ese medicamento pues no es tan efectivo, pero pues ese es nuestro quehacer o nuestro conocimiento, pero de ahí la importancia también de entender al paciente y poderse comunicar de alguna manera directa. Ya lo habíamos mencionado, pues muchas veces no tenemos ese contacto con él, pero pues el poder tener conciencia de que es nuestra responsabilidad que el medicamento sea de calidad. Y si trabajamos en la fabricación o producción de medicamentos, hacer que nuestro medicamento o producto terminado sea de calidad y tomar el papel en el caso de químico analista o en cualquier proceso de fabricación. En el caso de nuestro quehacer como químicos analistas o análisis clínicos, también tomar nuestra responsabilidad y hacer adecuadamente las análisis para que no haya pues ni confusión de resultados o sobre todo que el paciente tenga la certeza de que nosotros estamos realmente dando un análisis adecuado y que nuestro análisis pues es adecuado precisamente. Y la parte de dispensación. También ahí en el caso de estar en atención en farmacias, pues poder dar ese apoyo, esa comunicación y tener en un momento determinado, tener esa ventaja, no para cambiar recetas, porque sabemos que no está en nuestro quehacer y sobre todo no está permitido en nuestro quehacer como farmacéutico, pero sí en un momento determinado orientar al paciente en ese momento con el uso racional de medicamento, haciéndole énfasis que sí deben de tomarlo o no con alimentos o que lo debe tomar con agua o sobre todo dar una orientación o simplemente decirle consulte a su médico o vaya con el médico porque considero una opinión. Esto es importante dar esa orientación. Esa es una característica o algo que podemos hacer. Y bueno, lo había dicho al inicio de la plática, precisamente es cómo enfatizar y evitar el uso irracional de medicamentos, ya que está en nuestras manos poder orientar al paciente. Sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que cuáles son cómo puede afectar ese medicamento y dentro de nuestro conocimiento que hacer farmacéutico, las posibles interacciones medicamentosas
en donde pues sabemos que son de diferente efecto, dentro de ellos pues efectos aditivos, en donde la combinación de esos medicamentos pues puede aumentar precisamente el efecto o la reacción, y puede haber un efecto farmacodinámico, como decía, qué le está haciendo el medicamento a la persona. Y puede también identificar que pueden existir efectos sinérgicos, en donde en realidad uno de ellos se puede potencializar más la acción, o también antagónicos, que como pasa muchas veces en polifarmacia, que están tomando dos analgésicos del mismo y muchas veces uno anula el efecto del otro, o simplemente uno no tiene acción. Eso realmente es dentro de las contribuciones que podemos tener como farmacéuticos, estudiar o hablar de esas interacciones posibles. Otro, bueno, sabemos, como ya lo mencioné, el ingerir sustancias, los medicamentos con alcohol o con otras sustancias, pues puede haber interacciones, ¿sí? Por lo cual, pues mencionamos entre ellas las interacciones aditivas, sinérgicas, en donde también pueden afectar en un momento determinado y pueden ser antagónicas. Otra de las interacciones que son importantes mencionarlas es que sabemos que muchos medicamentos no se absorben debido a su baja solubilidad o a su problema de absorción, y que los alimentos pueden afectar precisamente la absorción, o que pase por el tracto gastrointestinal y no se absorba en el caso de medicamentos orales, por lo cual es importante identificar que esas interacciones, debido con comidas muy ricas en grasas, o que se deben digerir precisamente antes o después de que se haya tomado los alimentos, o muchas veces de ellos es importante que se utilicen con las comidas. Para eso se debe de quedar muy claro, y el paciente debe de hacer su régimen de dosificación, debido a que pueden haber esas, como había dicho, algunas interacciones alimentarias como de aditivas, sinérgicas o antagónicas en relación a los medicamentos. Por lo cual, nosotros en el programa donde estamos difundiendo esta información, les enfatizamos que es importante precisamente asistir a la consulta, que si en el caso que hubiera una automedicación, pues puede haber consecuencias. Entonces, que cuando la persona no hay esa consulta, pues precisamente el medicamento sin recetas, conjuntamente administrados o simultáneamente administrados, pues puede haber complicaciones, las cuales pues van desde complicaciones leves hasta graves, o bueno, hasta transformarse de paciente a impaciente y tener consecuencias fatales. Es por eso que hacerle mención con este tipo de información, pues ¿cuál sería el costo de la autorreceta? ¿Sí? El malentendido supuesto ahorro, en donde digo, bueno, me estoy ahorrando la consulta, voy directamente aunado a la publicidad que incompleta o engañosa, que de ahí, bueno, la importancia de nuestras autoridades de precisamente legislar para evitar ese tipo de información, y sobre todo para que no haya la parte de la autorreceta, porque pues ver la parte que es muy importante, muchas veces eso puede complicarse a enfermedades que pueden llevar hasta hospitalización, y pues ese supuesto ahorro que se tiene, pues a gastar más, porque muchos de ellos o pierden el trabajo, o se requiere precisamente de tener esas pérdidas económicas. Entonces hay que recomendar mucho al paciente este tipo de ahorros malos entendidos, ¿no? Y bueno, para finalizar, realmente siento que es importante enfatizar que el uso racional de medicamentos es responsabilidad de todos los que estamos involucrados, y que la única manera de tener es comunicarlo. Entonces, este
estas perspectivas de este programa es precisamente enfatizar la importancia del uso racional de medicamentos, incentivando la consulta médica, las indicaciones médicas que se tienen que seguir, ocupar todo el tratamiento en el régimen terapéutico, también poder evitar el almacenamiento de medicamentos, que eso se da porque pues no terminaron un tratamiento, ¿no? Entonces, si se quedan en nuestro botiquín o en nuestro almacén personal en casa, pues es porque no se compró la cantidad adecuada y no se terminó el tratamiento. Esto es bien importante y tomar en cuenta que dar un sí al uso racional de medicamentos, también enfatizar que la automedicación existen riesgos, los cuales además dentro de todos los riesgos, pues es un daño económico porque pues muchas veces están tomando 2 medicamentos que no están prescritos o que pues no les va a dar ningún efecto o puede dar un efecto y hay un daño económico y sobre todo pues el daño fisiológico que puede provocar, que ya lo he mencionado, y pues las diferentes complicaciones. Por eso enfatizar el uso irracional del medicamento y decir un no enfático a la población. Ellos realmente al recibir esta información les interesa mucho y bueno, pues no podemos dejarle la responsabilidad a nuestra legislación, a la ley de medicamentos de cada uno de los países y de América Latina, de la OMS, de la Asociación Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, en donde enfatizan precisamente y que nosotros cuidar que no comprar medicamentos en otros lugares, como comprar solamente en lugares establecidos, donde garanticen que la calidad del resguardo, las condiciones de almacenamiento son adecuadas y que sobre todo no hay medicamentos adulterados o que son de origen ilícito, que pues muchas veces hay robos de camiones donde van los medicamentos y los venden en lugares no autorizados y bueno, donde no, pues cuidan esas condiciones de almacenamiento y bueno, pues el riesgo existe por esa situación y no se garantiza la calidad. Por consiguiente, el programa que ha estado mencionando en la parte de difusión es muy importante porque difundirlo es aprender a enseñar o aprender precisamente a comunicar la importancia de los medicamentos y el uso de ellos. Y sobre todo ir actualizando precisamente porque se tiene que adaptar. Y voy a mostrar, este es el díptico que después de haber hecho las preguntas de un cuestionario, porque también vamos haciendo un estudio estadístico a la persona después de que se le enseña de que se les enseña los diferentes importancia del medicamento, que son los medicamentos, porque es importante usarlo, hacer un refuerzo con las imágenes, con preguntas que se les hacen o dinámicas de premios, de obsequios, para que quien responda a determinada pregunta pues haya tomado atención, se les da, esa es la parte del refuerzo. Al final se les da un díptico en donde lo van a llevar a su casa, es una manera de potencializar y difundir con las personas que no asistieron en la plática y bueno, pues se le da esa información enfatizando precisamente todo lo que acabo de mencionar, el uso racional de medicamento, cuáles son los profesionales que están o estamos involucrados y los efectos del uso irracional. Esta información está disponible para ellos y bueno, pues la difusión que tenemos que hacer como profesionales de la salud o como académicos desde que hemos estado empleando en esto, bueno, pues la difusión en eventos en el 18, en el 19 también hemos tenido algunas participaciones en eventos nacionales, básicamente, y hemos participado con conferencias y bueno, también pues hay reconocimiento
conocimientos, y vale la pena mencionar que es un programa que es actual, y sobre todo que nosotros desde 2017 empezamos a hablar de higiene personal, y muchos de los foros nos estuvieron apoyando, y bueno, hay reconocimiento también, y eso es importante, porque los alumnos que trabajan en esos servicios se van con un buen sabor de boca, nosotros decimos así, porque es satisfactorio que su programa o su trabajo ayudó a la población. Pues la difusión en artículos es importante en el programa de farmacia y cosmética, donde hemos estado hablando y se ha visto la historia de él. Bueno, pues en América Latina también hemos tenido tanto conferencias, he sido invitada para difundir con conferencias, y nuestro equipo de trabajo también en artículos. Y bueno, también la asociación, la Sociedad Venezolana de Ciencias Cosméticas, hemos tenido la oportunidad de poder transmitir este programa en el caso de cosmética social, que a final de cuentas es prevención de enfermedades. Y bueno, pues mencionar también el año pasado en nuestro evento, donde se hizo un histórico y donde se habló de que los 5 años del programa de farmacia social y cosmética social del año pasado, pues hemos trabajado en la industria, está disponible, ya después vamos a dar toda esta información en nuestra página web. Y bueno, pues se va directamente a lugares, a alcaldías, a poblados, a transmitir esta información. Y bueno, también con los gremios en la parte de los clínicos también hemos transmitido esta información desde cuando lo hacíamos de manera presencial, y también de manera virtual. Esto pues nos lleva a este año, a este mes, a este día, en donde, bueno, pues esto nos va a ayudar precisamente a fortalecer y seguir comunicando, y por lo cual agradezco muchísimo en verdad el foro que me están otorgando para poder hablar de este programa y estrechar y pues empezar a hacer redes de comunicación. Y bueno, pues aprovechando ya casi a término el evento que vamos a tener en próximas fechas, exactamente un mes, en donde vamos a hablar de esto, y vamos a tener profesionales internacionales, como el primer simposio internacional que estoy organizando, en donde quiero hablar de la calidad en la farmacia y en la medicina social, en donde la comunicación entre profesionales de la salud tiene que ser más estrecha, ya que nuestra universidad es una universidad en donde se capacitan y estudian profesionales de medicina, en el caso de nuestra área químico, farmacéutico, biólogo, y la licenciatura tanto de medicina, de veterinaria, como también odontología, y también la parte de enfermería, licenciado en enfermería. Entonces, este evento nos va a permitir comunicarnos en torno al uso racional de medicamentos, y esta plataforma va a ser virtual, donde se les otorgarán constancias emitidas por la universidad, y pues al final estaré yo poniendo en nuestro chat el registro por si ustedes quieren asistir y participar, ya que también vamos a tener importantes personas y profesionales también de Venezuela. Entonces, bueno, pues ya terminando con esto, pues yo quisiera agradecer, y pues dentro de todo están aquí las redes sociales. Si quieren conocer un poco más de toda la trayectoria de estos 5 años, están todas las conferencias que hemos dado, están también algunos videos de YouTube, conferencias durante este tiempo, y todas las publicaciones que tenemos en esta página web de www.cosmeticasocial.mx, y ahí pueden tener toda la información. Y pues solo me resta agradecer, y sobre todo a ustedes, su atención, y pues está abierto el foro de preguntas, y muchísimas gracias por su atención.